El reinado de Luis XIV, el Rey Sol, sigue siendo uno de los períodos más opulentos e intrigantes de la historia francesa. Por más de 72 años, gobernó Francia, transformando la nación en una potencia cultural y política. Pero detrás de la grandeza de Versalles y el poderío de sus ejércitos, se escondía una red de romance, intriga y escándalo. Hoy, nos adentramos en el corazón de la corte del Rey Sol, descubriendo las historias de las mujeres que cautivaron al rey y moldearon el curso de su reinado. La corte de Luis XIV era un escenario sin igual, un lugar donde el esplendor y la intriga se entrelazaban. Nobles de toda Francia acudían a Versalles, ansiosos por disfrutar del favor del rey y de la magnificencia de la corte. Pero en medio de los fastuosos bailes y la elaborada etiqueta, se desarrollaba un drama diferente, uno alimentado por la pasión, la ambición y el atractivo del poder. Luis XIV, el joven Rey Sol, era un hombre de inmenso carisma y encanto, y sus afectos eran muy codiciados por todos. Desde el momento en que ascendió al trono, la vida amorosa del rey se convirtió en un asunto de interés nacional y de constante especulación. Cada mirada, cada palabra susurrada, era examinada y analizada, porque ser la favorita del rey significaba tener una inmensa influencia y poder. Pero navegar por las traicioneras aguas de la corte real no era tarea fácil y requería astucia y habilidad. Las alianzas cambiaban como la arena, y un movimiento en falso podía significar un desastre para cualquiera. Sin embargo, a pesar de los riesgos, una serie de mujeres extraordinarias capturarían el corazón del Rey Sol, cada una dejando su propia marca indeleble en la historia. Sus historias, entrelazadas con amor, ambición y tragedia, ofrecen una visión del mundo oculto de la corte francesa y del complejo hombre que la gobernaba con mano firme. Incluso en su juventud, Luis XIV poseía una presencia magnética que atraía a los demás. Su primer amor, Marie Mancini, sobrina del poderoso cardenal Mazarino, era una mujer ingeniosa e inteligente. Su romance, aunque apasionado, fue efímero. Las presiones políticas obligaron a Luis a elegir el deber por encima del amor, y Marie fue enviada lejos, dejando un vacío en el corazón del joven rey. Sin embargo, esta temprana decepción amorosa hizo poco para disminuir el ardor de Luis. Era un hombre nacido para amar, y su búsqueda de compañía y afecto continuaría moldeando su vida y su reinado. Luisa de la Vallière, una dama de compañía de la cuñada del rey, se convirtió en la amante de Luis en los primeros años de su reinado. A diferencia de algunas que buscaban poder e influencia, Luisa era una mujer de genuino afecto y devoción. Su amor por el rey era profundo y sincero, y durante un tiempo disfrutó de su favor. Le dio 4 hijos, testimonio de su apasionado vínculo. Pero la vida en la corte era una cruel amante en sí misma. Luisa, tímida e incómoda con las intrigas y rivalidades que la rodeaban, se encontraba cada vez más aislada. El nacimiento de sus hijos, aunque fuente de alegría, también sirvió para resaltar su precaria posición. Como amante real, nunca podría esperar realmente compartir el poder o la legitimidad de Luis. Françoise Athénaïs, marquesa de Montespan, era una mujer de belleza, ingenio y ambición incomparables. A diferencia de la recatada Luisa de la Vallière, Françoise Athénaïs era audaz y no temía afirmar su influencia en la corte. Rápidamente cautivó la atención de Luis, convirtiéndose en su amante oficial y reemplazando a Luisa en los afectos del rey. Françoise Athénaïs era una fuerza a tener en cuenta, una mujer que entendía las complejidades de la política de la corte y las usaba a su favor. Le dio a Luis 7 hijos, legitimizándolos a los ojos de la corte y asegurando su posición como la mujer más poderosa de Francia. Su influencia se extendía más allá de la alcoba. Era una mecenas de las artes, un icono de la moda y una consejera de confianza del rey, influyendo en decisiones cruciales. Sin embargo, su ambición y sed de poder la llevarían finalmente a su caída. A medida que Luis XIV maduraba, también lo hacían sus gustos en cuanto a compañía, buscando siempre la mejor. Llega Madame de Maintenon, una mujer inteligente, piadosa y de fuerza serena, que pronto se destacó en la corte. Originalmente contratada como institutriz de los hijos ilegítimos de Luis, la sabiduría y la gracia de Madame de Maintenon pronto llamaron la atención del rey, quien la admiraba profundamente.
Se convirtió en su confidente, una consejera de confianza en asuntos de estado y espiritualidad, ganándose su respeto. Su relación, aunque envuelta en secreto, floreció en un amor profundo y duradero, que resistió el paso del tiempo. En 1683, tras la muerte de la reina María Teresa, Luis y Madame de Maintenon se casaron en secreto en una ceremonia privada, lejos de las miradas curiosas. Esta unión, aunque nunca reconocida oficialmente, era un secreto a voces en la corte, alimentando rumores y especulaciones. Madame de Maintenon, antes viuda de modestos recursos, se había convertido en la mujer más poderosa de Francia. Su influencia sobre el rey era absoluta y sin igual. Aunque la historia recuerda los grandes romances de Luis XIV, su corazón, al parecer, tenía espacio para muchas. Una serie de amantes menos conocidas adornaron los pasillos de Versalles, cada una dejando su propia huella fugaz en la vida del rey. Estaban Marie-Angélique d'Escorval, conocida por su belleza y encanto, y Claude de Van-Desillé, cuyo ingenio e inteligencia cautivaron al rey. Estas mujeres, aunque a menudo eclipsadas por sus rivales más prominentes, desempeñaron un papel en el intrincado tapiz de la vida cortesana. Eran confidentes, compañeras y madres de los hijos ilegítimos del rey. Sus historias un recordatorio de que incluso en la corte más poderosa, las conexiones humanas eran complejas y multifacéticas. Las aventuras amorosas de Luis XIV no eran simplemente asuntos del corazón, eran acontecimientos políticos con consecuencias de gran alcance. Las mujeres que compartían su cama ejercían una influencia considerable. Sus susurros daban forma a decisiones que afectaban a toda la nación. Se forjaban y rompían alianzas en los tocadores de Versalles, y el equilibrio de poder cambiaba con cada nueva favorita. Las amantes del rey, ya fueran impulsadas por la ambición o simplemente atrapadas en el fuego cruzado, jugaban un juego peligroso, uno en el que las apuestas eran altas y las consecuencias del fracaso podían ser devastadoras. Los escandalosos amoríos de Luis XIV eran una fuente constante de chismes e intriga, tanto dentro como fuera de la corte. Circulaban panfletos, difundiendo rumores y satirizando la vida amorosa del rey. Mientras que algunos hacían la vista gorda ante las indiscreciones del rey, otros las veían como un signo de decadencia moral en el corazón de la monarquía. La percepción pública de las numerosas relaciones de Luis XIV era compleja y a menudo contradictoria. Era venerado como el Rey Sol, la encarnación de la gloria de Francia, y criticado por su extravagancia y sus defectos morales. Los amores de Luis XIV, aunque fuente de gran alegría y compañía, también le trajeron un dolor considerable. Experimentó el dolor del amor perdido, el aguijón de la traición y el peso de su propia mortalidad. Sus relaciones, tanto apasionadas como tumultuosas, dejaron una huella indeleble en su alma, moldeando su visión del mundo e influenciando sus decisiones como rey. El legado de estas relaciones se extendió más allá de la propia vida de Luis, impactando en las vidas de sus hijos, tanto legítimos como ilegítimos, y dejando una huella duradera en la monarquía francesa. Cuando el sol comenzó a ponerse en el reinado de Luis XIV, el impacto total de su vida y sus amores se puso de manifiesto. Había amado apasionadamente, gobernado con decisión y dejado una huella indeleble en Francia y el mundo. El número exacto de sus amantes sigue siendo objeto de debate entre los historiadores, pero está claro que las mujeres desempeñaron un papel fundamental en su vida y reinado. Fueron sus confidentes, sus consejeras, las madres de sus hijos y los objetos de sus afectos. Sus historias, entretejidas en el tejido de la vida de Luis XIV, ofrecen una visión del corazón y la mente de una de las figuras más enigmáticas y perdurables de la historia.